Hay instituciones que marcan la historia de un país de una manera indeleble. En el caso de Perú, una de las más determinantes fue sin duda la hacienda colonial, un sistema que durante siglos moldeó no solo la tierra y la economía, sino también a la propia sociedad. Y esa es la gran pregunta que vamos a tratar de responder hoy. ¿Cómo es posible que un solo sistema fuera tan poderoso, tan resistente, que logró sobrevivir incluso al imperio que le dio origen? Bueno, para entenderlo, tenemos que irnos al principio de la historia, a sus orígenes, porque para comprender la magnitud de su poder, primero hay que saber cómo y, sobre todo, por qué nació. A ver, esto es súper importante que quede claro. Una hacienda no era para nada una simple finca o una granja. Era mucho, mucho más que eso. Era literalmente un pequeño universo en sí misma. Funcionaba como un centro económico, un sistema social y una fuente de poder. Todo en un solo lugar. Todo comienza allá por los siglos XVI y XVII. El sistema original español, la encomienda, le daba a los conquistadores derechos sobre el trabajo de los indígenas, pero no sobre la tierra. Con el tiempo, esto empezó a cambiar. Los conquistadores y sus herederos comenzaron a acumular y consolidar la propiedad de esas tierras, creando estas enormes haciendas para una cosa fundamental: producir y abastecer a toda la economía colonial. Ok, ya sabemos cómo nacieron. Ahora, metámonos de lleno en este mundo. ¿Cómo era la vida ahí adentro? ¿Cómo se mantenía ese control tan, pero tan férreo? Aquí está la clave para entenderlo todo. En la hacienda no se podía separar la producción de comida del control de la gente. Eran dos caras de la misma moneda. El sistema estaba diseñado para ser totalmente autosuficiente y para controlarlo absolutamente todo. Y esta idea de ser un mundo aparte se veía hasta en los edificios. La casa hacienda, imponente, era el centro de mando, el símbolo clarísimo del poder del dueño. La capilla, por su parte, no solo era un lugar de rezo, era el centro del control moral y religioso que justificaba por qué las cosas eran así. Y finalmente, los talleres y las casas de los trabajadores cerraban el círculo. Todo lo necesario estaba ahí adentro. Y claro, la sociedad dentro de la hacienda era una pirámide de la que era casi imposible moverse. En la punta de todo, el hacendado, el dueño absoluto. Un escalón más abajo, sus hombres de confianza, los mayordomos y capataces. Y en la base, sosteniendo todo, una enorme masa de trabajadores, los yanaconas o colonos, que en la práctica estaban atados a esa tierra. Entonces, ¿cómo mantenían a todos en su lugar? Pues usaban una especie de doble llave. Por un lado estaba la trampa económica. Los trabajadores acumulaban deudas con el hacendado que eran imposibles de pagar, y así quedaban atados a la hacienda de por vida. Por otro lado estaba el control social, un sistema que llamamos paternalismo, donde el hacendado se presentaba como una figura protectora, casi como un padre, usando la religión y la moral para que su dominio pareciera algo natural y hasta justo. Bien, ya vimos cómo funcionaban por dentro, pero ojo, las haciendas no estaban aisladas del mundo. Todo lo contrario, eran el motor, el corazón económico del virreinato del Perú. Y una de las razones por las que eran tan poderosas era su increíble capacidad de adaptación. O sea, no todas las haciendas eran iguales. En la costa, por ejemplo, se dedicaban a productos de alta demanda como la caña de azúcar o el algodón. En la sierra, se enfocaban más en la comida para el día a día y en la ganadería para los mercados cercanos. Y en la selva, pues, aprovechaban los recursos de la zona. Esta diversidad las hizo simplemente indispensables. Para que nos hagamos una idea, las haciendas eran las que le daban de comer a las ciudades, las que proveían recursos a los centros mineros gigantes como Potosí. Básicamente, sin ellas, todo el sistema virreinal se venía abajo. Así de importantes eran. Y aquí es donde la historia se pone súper interesante. Porque uno podría pensar, ok, llega la independencia de España, se acaba el virreinato, pues se acaban las haciendas, ¿no? Pues no, pasó exactamente lo contrario. Increíble, ¿verdad? En lugar de debilitarse, el sistema de haciendas salió fortalecido después de la independencia. ¿Por qué? Porque las nuevas élites, los criollos, que tomaron el control, vieron que el sistema les funcionaba perfecto y simplemente lo adoptaron y lo reforzaron. A este nuevo capítulo se le conoce como gamonalismo. Es una palabra clave. Los gamonales eran estos nuevos terratenientes poderosos.
En la práctica, solo cambiaron los jefes, pero el sistema de control sobre la tierra y la gente, ese siguió prácticamente intacto, ahora bajo una nueva bandera. Entonces, hagamos un recuento. Tenemos un sistema que nace por allá en el siglo XVI, se consolida, sobrevive a una independencia en el siglo XIX, y no es hasta bien entrado el siglo XX que las tensiones en el campo empiezan a ser tan grandes que el sistema finalmente comienza a romperse. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido. ¿Qué queda hoy de una institución que marcó a un país durante 400 años? ¿Cuál es su legado? Hay una fecha que lo cambia todo, 1969. Ese año, el gobierno peruano lanzó una reforma agraria gigantesca. Básicamente expropió las tierras de las haciendas y las repartió a cooperativas y comunidades campesinas. En el papel, legalmente, era el final definitivo de la hacienda. Pero, y este es el gran pero de la historia, una cosa es cambiar una ley y otra muy distinta es borrar 400 años de historia de un plumazo. La influencia de la hacienda no desapareció de la noche a la mañana. Y su legado lo vemos por todas partes hoy en día. Se ve, por ejemplo, en cómo está distribuida la tierra en el campo, que todavía sigue patrones muy antiguos. Se ve en la arquitectura, en esas casas hacienda que siguen en pie, como fantasmas de otra época. Y lo más importante, se siente en las relaciones sociales, en las dinámicas de poder que todavía existen en las zonas rurales del Perú. Así que todo esto nos deja con una pregunta final, una idea para pensar. Cuando una institución se elimina por ley, ¿de verdad desaparece su influencia? El caso de la hacienda en el Perú nos muestra que las estructuras de poder son increíblemente resistentes. Pueden sobrevivir a las leyes y dejar una huella tan profunda que sigue moldeando el presente, generaciones después.